¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que se inscribieron y los que se siguen inscribiendo. El día de hoy vamos a comenzar con este webinar, el cual, como ya vieron, se titula Inspección y Metrología basada en escaneo 3D, con uno de nuestros aliados estratégicos 3D Systems y con su software Geomagic Control X. En esta ocasión, el ingeniero Ángel Jiménez nos apoyará con el contenido de esta materia y pues bueno, les agradecemos mucho la atención y pues bueno, Inge, buen día, adelante. Ahora, como lo menciona aquí la presentación, la inspección, la metrología basada en escaneo 3D, primero tenemos que ubicarnos y saber qué procesos llevamos y si es algo que necesitamos para poder optimizar estos procesos. ¿Ok? Entonces, aquí algunos puntos que les pueden ayudar como indicativo de que es algo que necesitan. Por ejemplo, si ustedes están realizando la medición, ya sea manual o con algún dispositivo, de piezas que son muy complejas. Piezas complejas, mencionamos o hacemos referencia a que son superficies no son mecánicas o son superficies un poco distintas a lo normal. Medición de piezas blandas, eso también es un indicativo de que pueden optar por el escaneo 3D. ¿Por qué? Porque no es un proceso invasivo o de que perjudique la superficie o la textura de la pieza. Entonces, por eso piezas blandas es posible inspeccionarlas a través de este proceso. Otro indicativo es de que la medición como la llevan actualmente o el proceso que tienen actualmente en su laboratorio de pruebas o de medición implica demasiado tiempo. ¿Ok? Muchas veces también en las empresas o entre los procesos se requiere de liberación de primer artículo y esa liberación usualmente debe ser muy rápida. Y eso en los laboratorios de metrología o laboratorios de medición pues no es algo que lleven en el día a día. Entonces eso hace o crea cuellos de botella. Como lo mencionaba, la inspección de primer artículo también es algo esencial en donde se puede aplicar ese tipo de escaneos para la inspección. Otro punto importante es de que no están seguros por qué fallan las piezas. Y bueno, eso es como que la peor pesadilla a lo mejor en el proceso de producción. Darse cuenta que las piezas fallan hasta que ya las entregaron al cliente, hasta que el cliente las está ensamblando o las está incluso ya probando. Y son regresadas a lo mejor al taller o al área de medición porque están fallando, porque no dan dimensionalmente y ustedes realmente no están seguros en dónde es que está fallando. Entonces, estas herramientas ayudan para tener certeza en ese sentido. Otro punto importante es la excesiva cantidad de merma. ¿Okay? Si hay algo fuera de norma en el proceso, pues se va teniendo una merma superior a lo mejor a la estimada. Entonces, es decir, hay que cambiar algo en el proceso. Y en la inspección dimensional, el escaneo 3D, todo este tipo de reportes dimensionales, pues nos ayudan a evitar la merma excesiva y obviamente controlar mejor los procesos. También es algo muy importante dentro de los procesos es si es necesario medir piezas en distintos sitios o en localidades diferentes. Es decir, incluso si están utilizando maquinaria pesada y desean medirla y no lo pueden trasladar a lo mejor al laboratorio de medición o al laboratorio de metrología, se puede ir directamente al sitio en donde está la maquinaria, donde está, por ejemplo, un troquel o donde está o cualquier tipo de dispositivo, ahí pueden llevar el equipo de medición y hacerlo directamente en sitio, en piso. No es necesario de que sea algo que quepa en una placa o en un centro de laboratorio, sino que pueda hacerse directamente en sitio. Entonces, si a lo mejor se identifica con alguna de estas problemáticas, sin duda es una solución
que pueda hacer sentido en sus procesos. Ahora, para ubicarnos en el ciclo de diseño, ¿en dónde entra este tipo de solución? Esta solución entra en el proceso de inspección para poder tener una retroalimentación en el proceso de modelado. Es decir, nosotros iniciamos con el modelado 3D de algún producto o de algún utillaje, alguna máquina, algún troquel. Después de eso se lleva de lo digital a lo físico para poder manufacturarlo, ya sea por manufactura sustractiva, que es la manufactura tradicional, o manufactura aditiva, que es la impresión 3D, y posteriormente la inspección de ese artículo, producto o herramienta manufacturada, la inspección para poder tener una validación al área de ingeniería. ¿Okay? De tal manera de que si hay que realizar alguna modificación, se realiza en ese momento. No hasta que ya esté el producto terminado, no hasta que ya se hagan pruebas con el producto, con el equipo. Entonces eso garantiza de que en el ciclo de diseño van a tener una mejor respuesta al tiempo y a la demanda. Esto también, como para agregar, es parte de la industria 4.0, es también ya un estándar en diversas industrias, principalmente en la automotriz, en la aeroespacial. Es un estándar que ya tanto las armadoras o los manufactureros grandes están solicitando cualquier tipo de compañía que quiera trabajar con ellos. Y sobre todo que es parte también del proceso de manufactura esbelta para poder simplificar los procesos y optimizar los recursos. ¿Okay? Entonces, como lo mencioné, nos vamos a ubicar en este proceso de inspección. Ahora, ¿en dónde se está utilizando actualmente? Porque quizás puedan haber escuchado de que es exclusivo de automotriz, es exclusivo de la industria aeroespacial. Quizás ahí no está de todo cierto, sino que hay diferentes sectores que pueden entrar en este tipo de aplicaciones. Entre ellos puede ser la arquitectura, ¿okay? Productos de consumo. Ahorita vamos a ver varios ejemplos que pueden hacer sentido en cada uno de ellos. La industria también, o la académica, la industria civil, los electrónicos, fundidoras, maquinados, la minería también es un punto muy importante, la transportación, investigación y desarrollo. ¿Okay? En el área automotriz podemos ver diversas aplicaciones, por ejemplo, tanques de combustible, que es la imagen que ven ahí, piezas de fundición, y aquí es donde vemos la constante que les había platicado, que es necesario ya en los estándares del sector automotriz el mapa de colores. ¿Por qué? Porque es la forma más rápida, más fácil de visualizar si hay deformaciones de manera pues, mucho más rápida, más expedita. ¿Okay? Componentes plásticos, que la industria del plástico en el área automotriz es muy extensa. Entonces, como la creación o la manufactura de estos componentes plásticos es muy delicada para llevar a cabo en los moldes, por ejemplo, de inyección, pues también es también un estándar de poder analizarlos de esta manera. Vemos una cubierta de un motor, este es un dispositivo del volante, que es de igual manera inyectado y se analiza o se compara. Brackets, frames o del chasis, cualquier tipo de elemento, todo eso puede ser medido. Aquí, por ejemplo, se miden distancias entre centros. Es muy utilizado en la industria. La deformación en los brackets, y se puede ver claramente cómo se está deformando, y eso posteriormente se puede ya analizar en el proceso, ver qué modificaciones se pueden hacer para que no ocurra ese tipo de deformaciones. Vamos a revisar el software. ¿Okay? Esa es la interfaz del software. Como lo había comentado al inicio, por parte de las características del software, se basa en una comparación de CAD
que es digamos, el modelo matemático, el que sale de AutoCAD, el que sale de SolidWorks. Este es el modelo CAD versus un escaneo 3D. En eso se basa este software, en la comparación de un modelo CAD y un escaneo 3D. Aunque aquí el escaneo 3D está representado por esta pieza de color azul. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que hacer es sobreponer el modelo escaneado sobre el modelo CAD, porque obviamente el modelo CAD es el que vamos a utilizar como referencia, como pieza nominal. Y para eso tenemos herramientas de alineación que nos van a ayudar a hacerlo de manera mucho más sencilla. Podemos crear alineaciones sumamente precisas, es decir, alineaciones por datums, por ciertas superficies, por puntos de referencia. En este caso lo vamos a hacer de manera rápida la alineación. Aquí ya los tenemos sobrepuestos uno con otro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poder obtener las desviaciones que hay entre el escaneo y el modelo CAD. ¿Okay? Como había comentado, una de las más rápidas y más utilizadas es la comparación 3D, la cual nos va a dar un mapa de colores para poder visualizar cuál es la diferencia en las superficies de la pieza actual y la pieza nominal, ¿no? Que es el CAD. Entonces podemos ver que en toda la parte de color verde está dentro de una tolerancia de más o menos 0.1 milímetros. ¿Okay? Y todo lo que se sale de ese tipo de tolerancias o de mediciones, pues está representado de acuerdo a nuestra barra de color. ¿Okay? Digamos que el color rojo representa que hay un exceso de material, por así decirlo, que está sobrando material, y el color azul está determinando una desviación negativa, es decir, que ahí hay ya sea un mayor desgaste o hay la ausencia de material para comparar. ¿Okay? Entonces aquí podemos determinar que en esta parte hay una desviación mayor que en esta parte de acá. Todo determinado por el mapa de colores. Aún así podemos medir de manera muy puntual en ciertas superficies. Por ejemplo, yo quiero saber aquí en esta parte, en esta sección, cuánto es la desviación. ¿Okay? Simplemente con dar un clic, yo ya puedo obtener la magnitud de la desviación, de tal manera de que yo puedo tenerlo completamente desglosado, es decir, la desviación en este punto en X es de 0, en Y es de menos 0.7 y en Z 0. Es decir, solamente tengo una desviación en Y, que es, digamos, perpendicular a este plano. ¿Okay? Y así como lo hice en este punto, puedo crear en otro punto. ¿Okay? De tal manera que yo pueda visualizar en una sola vista, pues estas desviaciones y el mapa de color. Todo esto lo puedo plasmar en el reporte de inspección para que sirva de indicativo para medir el comportamiento de la pieza escaneada. ¿Okay? Voy a dejar solamente estas mediciones. ¿Okay? Y este lo voy a incluir dentro del reporte. ¿Okay? Ahora, los dimensionamientos inteligentes. Podemos hacer dimensionamientos de manera tridimensional, es decir, en un entorno del modelo 3D. Podemos medir, por ejemplo, el diámetro de esta esfera. ¿Okay? Si yo hago un dimensionamiento radial, puedo determinar cuál es la desviación que tengo en el diámetro de esta esfera, también de esta esfera y finalmente en esta esfera. ¿Okay? O puedo obtener también dimensionamientos lineales. Por ejemplo, voy a crear un dimensionamiento lineal de esta cara a esta cara de acá y crear la cota. ¿Okay? De igual manera con esta cara y esta cara. Entonces es verdaderamente muy sencillo, simplemente es seleccionar dónde quiero crear las cotas y en automático estos colores me están representando los valores ya medidos o las desviaciones que tengo con la pieza. ¿Okay?
Incluso puedo medir los centros de cada esfera, por ejemplo. Voy a colocar la vista de esta manera lineal. Estoy midiendo punto a punto, pero lo puedo centrar de que sea en la alineación de un eje, que sea en X, que sea la distancia de centros en Y. ¿Okay? Entonces eso me ayuda aquí bastante. Puedo medir también este tipo, esta esfera, con esta esfera, este centro, pero alineado nuevamente a X. ¿Okay? Todo esto de tal manera de que podamos visualizar las diferentes dimensiones o cuotas de acuerdo a nuestro plano de fabricación. Todo en un entorno 3D, como lo pueden ver aquí, y esto va a ser expresado pues, en el reporte dimensional. Voy a ajustar aquí la vista para que se pueda visualizar de manera completa. Ok, qué más puedo hacer? Puedo hacer dimensionamientos en 2D. Por ejemplo, si quiero medir esta superficie de aquí, puedo crear también secciones de corte. Vamos a hacerlo de esta manera. Okay. Yo quiero saber aquí cuál es la dimensión del diámetro en estos cilindros. Okay. Si quiero medir el ángulo entre estas dos caras, okay, sea correcto de acuerdo a la desviación que yo tengo. Y listo, puedo hacer cualquier tipo de medición en este punto, ¿no? Entonces pueden crear secciones, pueden crear dimensionamientos de manera tridimensional y todo esto lo voy a estar incluyendo en el reporte. ¿Okay? Ya de aquí yo me puedo ir, puedo estar activando, o en la parte izquierda tengo todo en la rutina de inspección que he creado, ¿okay? Pero en el reporte yo puedo indicar qué es lo que yo quiero que se muestre. Entonces, en este caso, voy a colocar primero la comparación 3D, después la sección, voy a poner el dimensionamiento inteligente primero y después la sección. ¿Okay? Incluso puedo crear una página en el PDF para que sea una visualización 3D, de tal manera de que eso lo pueda visualizar el usuario sin la necesidad de tener el software instalado y que pueda visualizar la comparativa 3D o el mapa de colores desde su PDF, desde su computadora. No es necesario que tenga el software instalado. ¿Okay? Entonces, primero vamos a tener el objeto 3D, después la data de referencia, que es el modelo CAD, la data escaneada, la comparativa 3D, que podemos ver aquí la gráfica de las desviaciones, datos estadísticos y cada uno de los puntos que seleccionamos, si están fallando o están dentro de tolerancia. El dimensionamiento que habíamos hecho, ¿okay? Y la sección de corte, midiendo los diámetros, midiendo los ángulos, ¿okay? Con las mediciones. Entonces esto ya lo puedo incluso exportar a PDF, a PowerPoint, Excel, cualquiera de estos formatos. Aquí, por ejemplo, voy a hacerlo en PDF. Y una vez de que se guarde, se va a generar el archivo en PDF. Este PDF también ya va a tener la vista en 3 dimensiones, que ahorita lo vamos a verla cómo manipular. Y esto ya se puede compartir, se puede enviar también en esta vista de reportes donde podemos hacer modificaciones al layout, modificaciones a la plantilla. ¿Okay? Aquí está ya en el PDF.
como nosotros lo habíamos visto en el software. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a abrir la hoja que es PDF, digo, perdón, 3D. Tengo que esperar a que cargue. ¿Okay? Todo esto es dentro del PDF. Estoy en el Acrobat Reader. De tal manera que yo puedo manipular el modelo 3D. Puedo cambiar la visualización, que se vea la data de medición, la data de referencia. Y aquí puedo también visualizar el modelo con el mapa de colores. ¿Okay? Recuerden que esto es en el PDF. No estoy en el software, sino que esto es un PDF. Entonces, cuando ustedes lo exporten, lo van a poder ver de esta manera. Entonces, imagínense esto que se lo pueda mostrar a producción, a gerencia, de tal manera que ustedes pues hagan hincapié de la fabricación que tiene, si está fallando en algún punto. Entonces, esto ayuda bastante a poder pues expresar esta idea de la inspección del objeto, ¿no? Ahora sí tenemos todos los modelos, digo, perdón, todas las hojas de comparación, la comparación 3D que habíamos hecho, las cotas, mediciones angulares, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto es para el caso de, para poder exportar el modelo PDF. Ahora voy a regresar al software. Esto sería otro escenario. Imagínense que ustedes están comparando distintas piezas, es decir, o distintos lotes de un solo número de parte. ¿Okay? De esta manera, a lo mejor ustedes ya tienen la rutina de inspección creada y lo único que van a hacer es ingresar o meterle el escaneo 3D, ¿no? Aquí yo ya tengo una rutina preparada de esta pieza y simplemente le voy a ingresar una de los escaneos. ¿Okay? De tal manera de que pueda correr la inspección. ¿Okay? Esto ya me va a dar un resultado de la comparativa. Por ejemplo, aquí yo ya tengo la comparativa 3D, tengo las cotas con los resultados, tengo también los puntos de desviación en ciertos puntos discretos que yo había seleccionado previamente, las GDNTs, tenemos, por ejemplo, tolerancia de posición, ya me está dando la desviación que yo tengo, planicidad, aquí se puede visualizar mejor, aquí está el dato de la planicidad. Entonces, eso digamos que vamos a llamarla esta la pieza A. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esta misma inspección, esta misma rutina de inspección, pero a una pieza B, es decir, a otra pieza de otro turno, de otro día? Para no hacer nuevamente todo lo que yo, las cuotas que había creado anteriormente, lo único que voy a hacer es replicar esta misma inspección, pero en una pieza B. ¿Okay? Esta pieza B simplemente voy a agregarla, que es una pieza completamente distinta, y voy a correr nuevamente la rutina de inspección que yo ya previamente había creado, de tal manera que ya me va a dar resultados diferentes, obviamente, porque es una pieza que a lo mejor sufrió algún tipo de modificación en el proceso, o no lo sabemos. Entonces, se puede medir aquí la tolerancia de posición, ¿ok? Podemos medir la planicidad, ¿ok? Voy aquí a quitar la comparación 3D, y nos da un valor distinto, ¿ok? Aquí tengo la pieza A y la pieza B. Entonces hay diferencias, por ejemplo, notoriamente en la planicidad. Ahora, si tengo esta pieza A y la pieza B, pero yo la quiero visualizar, porque si yo hiciera un reporte de inspección, podría haber solamente un reporte de inspección de la pieza A o de la pieza B. Pero también es posible crear un reporte en donde pueda haber simultáneamente las dos piezas.
y compararlas en tiempo real. Esto lo voy a hacer con una herramienta que se llama el navegador de resultados. ¿Okay? De tal manera que yo puedo controlar, va a ser mucho más notorio si dejo solamente la comparativa 3D. Aquí tengo la pieza A, está del lado derecho, y la pieza B está del lado izquierdo. ¿Okay? Aquí se puede visualizar perfectamente las dos piezas, ¿no? Pieza A del lado derecho, pieza B del lado izquierdo. Entonces puedo simultáneamente estar revisando cada uno de las superficies, ver en dónde está cambiando. Por ejemplo, aquí es evidente que tenemos un cambio en la superficie, es decir, la pieza B tiene un mayor desgaste porque está de color azul que la pieza A. Entonces ya podemos determinar ahí. Esto pasó en un lapso de tiempo a lo mejor de un mes, entonces ya sufrió suficiente desgaste la pieza, entonces ya es necesario cambiarla. Pero aquí lo estamos comparando, digamos, de la pieza A, que fue hace un mes, y la pieza B, que es el ahora. Entonces yo puedo también modificar las diferentes vistas para poder, pues digamos, eso mostrarlo en un reporte, de tal manera de que eso ya sea visible en un reporte, pero juntando los dos modelos. Entonces, de igual manera yo me voy a generar el reporte, ¿okay? Y no me importa tanto las cotas, sino que voy a revisar la comparativa de los dos modelos. Le doy en generar. Ahora, este reporte solamente va a mostrar la comparativa de los dos modelos, digamos, para poderlo visualizar la pieza A, que a lo mejor escaneamos el mes pasado, y la pieza B, que la escaneamos el día de hoy, ¿no? Todo esto también lo podemos exportar de igual manera a PDF, a PowerPoint o Excel. Y aquí lo tenemos. Aquí están las dos piezas que teníamos en el software, pero aquí nos muestra la pieza B y la pieza A. ¿Okay? Y es muy fácil ya de hacer una comparativa y de decir, ya hay suficiente desgaste en esta pieza, hay que modificarla, ¿okay? O hay que repararla. También nos aparecen aquí en la parte de abajo todos los detalles de los dimensionamientos, incluso las tolerancias. ¿Okay? Recordemos que aquí, a manera de demostración, todas estas tolerancias tienen más o menos 0.1 milímetros y es lo que nos indica el color, ¿no? Pero cada dimensionamiento puede tener tolerancias específicas. En este caso, las tolerancias de dimensión son de más o menos 2.54 y eso determina si entra o no entra dentro de la tolerancia. ¿Okay? De igual manera, aquí hay otra vista, una vista frontal del modelo, y de igual manera se especifica la pieza B tiene tal medición y tal desviación. La pieza A tiene tal desviación, tal medición. ¿Okay? Y nos marca en rojo cuál está dentro o fuera de tolerancia. Y esto, como lo hicimos en el ejemplo pasado, de igual manera se puede exportar en PDF para poderlo visualizar ya de manera pues, mucho más práctica, poderlo compartir con el equipo de trabajo, enviarlo por correo, ¿okay? Todo esto en PDF. Muy bien. Vamos a regresar a la presentación. Y con esto pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si gustas, Rodrigo, te cedo el host. Gracias, Inge. Pues sí, ya nos han estado aquí solicitando información sobre las tolerancias que, bueno, tienen los perfiles. Y nos pregunta también José Velarde sobre el ejemplo que estabas dando, que, bueno, si ese ejemplo cumple con las tolerancias del perfil, ¿no? O sea, como Sí, muy basado en lo último que vimos. sí, claro. Aquí por ejemplo,
Si nos vamos a cada pieza, podemos visualizar la tolerancia que tiene, que es más o menos 1 milímetro, y tolerancia nominal de más o menos 0.1 milímetros. Todo esto yo lo puedo modificar, ¿no? Yo simplemente dándole clic aquí le puedo poner 3 milímetros y eso cambia por completo la tolerancia de toda la pieza. Entonces, y todo es indicativo con los colores, ¿no? Un go, no go, verde o rojo, si pasa o no pasa. Entonces, todo eso se puede modificar, ¿no? Entonces, digamos aquí como diagnóstico, como veredicto, la pieza B no pasa porque hay suficiente desviación como para rechazarla. Hablando de ese ejemplo. Perfecto, Inge. Nos pregunta Esteban Pérez, ¿para dispositivos de control se puede hacer una alineación desde esferas de control? Sí, claro, claro, es posible hacerlo. Hay en total son 5 formas de alineación. Puede hacer alineación best fit o de mejor empate, RPS o de puntos de referencia, que puede hacer, por ejemplo, ese, el que ustedes están eh, eh, mencionando. Puede ser por datums, por alineación, incluso por palpado, es decir, si yo palpo las superficies, o en este caso a lo mejor algún tipo de referencia geométrica, puedo hacerlos con el dispositivo de palpado y luego esa alineación trasladarla al modelo que yo estoy validando, ¿no? Entonces, sí se puede hacer de esa manera. Perfecto. Nos pregunta Juan Carlos Valenzuela que si podríamos realizar un ejemplo de tolerancias unilateral para perfil. Claro, 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 sin problema. Por ejemplo, en esta pieza, vamos a utilizar esta misma pieza. Vamos a crear una comparativa y vamos a medir este perfil, ¿no? Vamos a ajustarlo a este modelo. Aquí, por ejemplo, tenemos las desviaciones en los distintos sentidos. Si yo puedo, yo puedo también crear que las tolerancias vayan en un solo sentido, ¿no? Por aquí en el sentido de X, en el sentido de Y, de tal manera que yo puedo hacer mediciones. Puedo crear por aquí, ver cuánto tengo de desviación en este punto, ¿ok? De igual manera en este punto, ¿ok? De tal manera que yo pueda medir solamente en un sentido las tolerancias. Ya sea dependiendo mucho del ejemplo, ¿no? Eh, si yo las quiero nada más enfocar a algún tipo de, de alineación, ya sea en X o en Y, puedo crear ese tipo de desviaciones en perfil. Perfecto, Inge. Igual nos preguntan como continuación de pregunta que cómo se puede hacer un RR de desviación de colores. O sea, ¿cómo podríamos afinar el criterio de precisión para decidir si hay más color azul, amarillo, verde o rojo y cuál de eso no pasa? ¿Okay? Sí, todo va a depender a lo mejor del proceso de validación o de las tolerancias que se manejen. En este caso, por ejemplo, en la tolerancia de la comparación 3D. Yo puedo determinar que se base en la desviación máxima que yo tengo, o puedo determinar que sea un rango mucho más grande, es decir, si yo quiero que aquí la tolerancia máxima que yo tenga sea de 10 milímetros, eso me va a hacer más extensa el rango que yo tengo de tolerancias. Si yo quiero usar una tolerancia específica, es decir, una nominal, para determinarme qué entra y qué no entra, yo lo puedo determinar también aquí con este valor. ¿Okay? También algo importante es de que yo puedo modificar el color, la barra de colores. Simplemente, por ejemplo, aquí voy a seleccionar, tengo varios templates preparados, por ejemplo, un go, no go, si es simplemente pasa o no pasa de acuerdo a una tolerancia, si yo quiero utilizar una paleta de colores distinta de acuerdo al proceso que yo tengo, todo eso es completamente personalizado.
Perfecto, Inge. Pues seguimos aquí al pendiente, por si alguien más tiene alguna otra consulta. Y quiero aprovechar el espacio para comentarles que el próximo martes 26 de mayo, en horario de las 11 de la mañana, estaremos con nuestro webinar de El futuro de la manufactura aditiva es ahora, la segunda parte con nuestro fabricante Markforged. Y pues bueno, ya les estaremos enviando a la brevedad posible la invitación para que se puedan registrar. Y el jueves 28 de mayo, en horario igual 11 de la mañana, estaremos platicando con el ingeniero Alejandro Alfaro sobre impresión 3D con nuestro aliado 3D Systems y presentaremos la impresora 2500 Plus. Y pues bueno, también estaremos platicando más sobre esta tecnología de manufactura aditiva. Entonces estén pendientes para los próximos webinars y vamos a estar todavía aquí unos 4 o 5 minutitos más. Por si alguien más tiene alguna otra duda, ahora es cuando. Muchas gracias. Sí, de igual manera agregar, si tienen alguna duda muy puntual o si ya son usuarios del software, pueden contactarnos de manera directa y podemos revisar cualquiera de estas dudas que tengan, ¿no? O si quieren algún tipo de asesoría muy personalizada, algún tipo de capacitación especializada en algún dispositivo. Contamos con certificaciones en el uso de palpado, en el uso de escáneres. De igual manera podemos darles algún tipo de capacitaciones en ese sentido, ya muy puntual a sus procesos. Gracias, Inge. Pues seguimos aquí al pendiente. Vamos a estar conectados unos minutos más por si alguien tiene alguna otra duda. Y recordarles que nos pueden encontrar también por nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Adicional, tenemos un canal educativo en YouTube para que puedan revisar todo el contenido y los videos que tenemos en el canal sobre las diferentes soluciones orientadas a la manufactura aditiva, escaneo, ingeniería inversa, inspección, control de calidad y sobre todo pues impresión 3D. Nos preguntan, Inge, ¿se puede asignar diferentes tolerancias de superficies en diferentes partes del producto? Sí, claro, es posible. Incluso manejar una tolerancia general del modelo, por ejemplo, como lo hicimos en el ejemplo, una tolerancia de fabricación eh, eh, pues de manera general, ¿no? O en ciertas especificaciones o en ciertas dimensiones, reducir esa tolerancia, que sea muy específica. Lo podemos hacer de manera personalizada o de acuerdo a los estándares de fabricación. Ya como recordábamos que se basa el software en ciertos estándares, esos estándares pueden determinar la magnitud de las tolerancias. Pero sí se pueden hacer tolerancias específicas en ciertas regiones o en ciertos GD&Ts, se pueden personalizar ese tipo de tolerancias. Perfecto, Inge, muchas gracias. Pues bueno, al parecer no hay más preguntas, Inge. Les recordamos, pues cualquier cosa que requieran, les estaremos enviando. Ahí vienen los datos del ingeniero Ángel. Y cualquier cosa, pues seguimos aquí al pendiente de cualquier requerimiento. A la brevedad posible les estaremos enviando las ligas para que puedan ver más información sobre el webinar, que posteriormente lo estaremos subiendo a YouTube, un resumen. Y pues bueno, por mi parte es todo, ingeniero Ángel, para cerrar, ¿algún último mensaje? ¿No? Simplemente agradecerles la atención, gracias a los que asistieron y cualquier duda que tengan puede contactar ya sea al correo electrónico, vía telefónica, con Rodrigo, o directamente en nuestra página. Sin duda, si tienen algún tipo de requerimiento en este tipo de soluciones, con gusto los podemos asesorar para ver qué tipo de equipo, qué tipo de software pues, se puede adecuar a sus necesidades. Muy bien, Inge. Pues de antemano les agradecemos el tiempo, seguimos a sus órdenes, estén pendientes en redes sociales y por medio de correo electrónico les estaremos enviando los registros, próximos registros,
y que tengan muy buena tarde. Gracias a todos.